Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiapin. El evento político anual más importante de China se llevará a cabo en Beijing. Se trata de la segunda sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional y la segunda sesión del 14º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, conocido como las dos sesiones. El evento, además de ser una plataforma importante para que el país asiático revise los trabajos del año anterior y planifique su desarrollo para el próximo periodo, también es considerado por los académicos y medios de comunicación extranjeros como una ventana valiosa para observar el desarrollo económico y social de China. En este entorno internacional cada vez más complejo, ¿qué opinan los expertos extranjeros sobre el desarrollo de China y cuáles son los interrogantes a los que ellos esperan encontrar respuestas en las sesiones de este año? En las próximas dos ediciones de Diálogo conversaremos con varios académicos y expertos de diversos países latinoamericanos para que nos acerquen a la importante agenda política de China. Desde Chile, nuestra corresponsal extranjera Romero entrevistó a la doctora Marcela Vera, académica de la Universidad de Santiago de Chile y directora del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta de Recoleta. Entramos en el tema. Un gusto saludarles. Me encuentro en compañía de Marcela Vera, doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago de Chile y directora del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta de Recoleta. Marcela, un gusto tenerte acá. Gracias por tu tiempo para CGTN en español. Es un gusto también para mí. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Las dos sesiones de China incluyen la Conferencia Consultiva Política del Pueblo y la Asamblea Popular Nacional. Ambas tienen focos respectivos. Desde su visión de experta, ¿cuál reunión le interesa más y por qué? Bueno, la Asamblea Popular Nacional es la instancia que puedan definir cuáles van a ser los cambios estructurales que van a realizar durante el presente año en que se realiza dicha sesión. Es por eso que es fundamental para poder también diseñar cambios profundos que, por otra parte, incorporen aquellas coyunturas como la que vivimos actualmente, que es un proceso de reactivación económica a nivel global y en particular China está desarrollando ese foco. También la otra instancia consultiva nos permite entonces observar cómo el gobierno se relaciona con la sociedad civil y eso también es fundamental, sobre todo para poder generar esta instancia consultiva que nos permita entonces establecer un relacionamiento real entre las distintas partes y actores que conforman entonces una sociedad. De esa manera entonces uno puede modificar ciertas normativas, mejorar ciertas políticas públicas, monitorear y evaluar políticas públicas locales también, y por eso es tan relevante también esa otra instancia de participación. Según su criterio, ¿qué temas se deberían profundizar más en estas dos sesiones del 2024? Sí, yo creo que es muy importante que se puedan primero definir cuáles van a ser las metas de crecimiento económico. En general, China ha tenido un muy buen desempeño, en particular desde que está el presidente Xi Jinping a cargo, digamos, de conducir el proceso político y económico de China, y por eso definir una meta que sea por una parte alcanzable, pero por otra también no ponga a China en un reloj sin control respecto ni del consumo ni de la producción. Eso permite entonces generar un equilibrio, una economía equilibrada, en donde por una parte permite acceder a la población a todos aquellos bienes y servicios que requiera, pero por otro lado también da sostenibilidad para que eso se pueda entonces desarrollar de manera estable, pero también sostenible con el medio ambiente. ¿Por qué lo tratado en estas dos sesiones puede ser relevante para América Latina? Es fundamental pensar una mirada geopolítica hoy día, sobre todo bajo la premisa de que hay ciertos bienes naturales estratégicos que se están agotando y por tanto el relacionamiento de China con América Latina tiene que tener esa mirada estratégica sobre cómo entonces se va a producir esa relación económica. China tiene un fuerte potencial tecnológico y por otro lado América Latina tiene los recursos naturales que entonces China necesita. Cuando se despliega
una relación estratégica, sobre todo basado en un modelo primario exportador que tiene América Latina y por otro lado un desarrollo tecnológico tan importante como el que tiene China. Es así entonces como tiene que haber una serie de traspasos o sinergias que permitan interrelacionar procesos productivos, de manera de generar valor agregado compartido entre ambas regiones, abaratar los costos, disminuir la huella de carbono, la huella de agua, que implicaría, por ejemplo, trasladar recursos naturales a China para que China les dé valor agregado. Eso no tiene sentido hoy en día en un mundo donde hay un caos climático. Es fundamental entonces que China también pueda tener participación dentro de ese proceso de industrialización que requiere América Latina, pero que al mismo tiempo le va a dar sostenibilidad a un futuro compartido. Desde su visión, ¿cómo evalúa el rol activo de China en la gobernanza global? China tiene un rol fundamental para poder desplegar la paz en el mundo. Vimos durante todo el 2023 que sin la presencia del presidente Xi Jinping no se hubiera podido mantener entonces estos equilibrios tan estratégicos que permiten que a nivel global todavía tengamos paz. Hemos podido observar que hay regiones en donde hay conflictos en torno precisamente a quien tiene el control sobre bienes naturales estratégicos, el petróleo, el gas, dígase el conflicto de Ucrania y Rusia y el conflicto presente ahora en Gaza. Es así entonces como Xi Jinping precisamente actuó de forma muy firme, pero al mismo tiempo con un proceso de colaboración y paz que permitió que esto no se desatara a escalas aún mayores. Por eso es fundamental que China vuelva a conducir ese proceso de pacificación, pero al mismo tiempo también pueda generar un desarrollo económico en donde se prioricen aquellos aliados geopolíticos que darían sostenibilidad a un futuro en donde la colaboración no sea una fantasía, sino que pueda ser una realidad. ¿Cómo los avances y la colaboración internacional de China en el ámbito de la tecnología contribuyen positivamente a Chile? ¿Nos podría dar una evaluación de los logros de desarrollo alcanzados en dicho ámbito? Bueno, China ha desarrollado todas las potencialidades que tiene la tecnología limpia, incluso la manufactura en alta tecnología ha desplegado un 10% de crecimiento y eso es un crecimiento muy importante dado el contexto mundial y es por eso entonces que es fundamental también que miremos este tipo de desarrollo tecnológico muy asociado a la inteligencia artificial. Yo diría que eso va a ser la potencialidad que va a permitir generar un proceso de Big Data a nivel global, no solo controlado por Estados Unidos o por la Unión Europea, sino que en efecto también por los países asiáticos como China. Este año se celebra el 10º aniversario de la construcción de una comunidad de destino común entre América Latina y China. ¿Qué logros se pueden rescatar de esta relación y cuál consideran son las perspectivas de cooperación mutua para el futuro? Bueno, este es un ejemplo de una de las políticas internacionales que ha desplegado el presidente Xi Jinping. Lo anunció el año 2014 y en efecto es un proceso que está en construcción, en desarrollo. Ya lo ha dicho la CEPAL como que es parte de las políticas que la misma CEPAL hoy día está apoyando y por tanto es fundamental considerar que ese ejercicio tiene que tener una mirada muy compleja en términos de su construcción. Esa mirada tiene que ser económica, política, geopolítica, pero al mismo tiempo también cultural. Y cuando uno se refiere a la cultura, uno también tiene que observar cómo América Latina se ha ido permeando a través del mercado de este proceso de individualismo. Entonces, poder restablecer la comunidad en América Latina va a ser algo tremendamente significativo para poder marcar ese horizonte común. Por último, quisiera su visión personal del significado de la expresión comunidad de destino común. ¿Qué significado puede tener esto para los pueblos? Bueno, hay una frase que me gustó mucho del mandatario del presidente Xi Jinping que habla precisamente sobre cómo un problema afecta a toda la estructura. Cuando uno mira las tendencias globales y piensa en el futuro, si las tendencias actuales se mantienen, lamentablemente los múltiples problemas van a afectarlos a todos. Y por tanto, pensar esta concepción comunitaria y colectiva nos permite volver a rescatar el centro, el corazón de la humanidad, pero al mismo tiempo esa humanidad interconectada con la naturaleza, como lo planteaba Carlos Marx en sus primeros escritos.
en donde plantea este ser inorgánico, ¿verdad?, que hace parte de un conjunto, de un todo, y que por lo tanto no se puede diseccionar. Si nosotros observamos a la naturaleza de esa manera, entonces no hay sobreexplotación, hay cuidado de los recursos sostenibles, hay tecnologías limpias que permitan generar procesos de descontaminación, que va a ser lejos uno de los horizontes más importantes para el próximo siglo. Marcela, le agradecemos por su tiempo para CGTN en español. Sí, muchas gracias por la invitación y espero que tengan un muy buen futuro durante este año y en particular en estas 2 sesiones. Nosotros desde acá, desde Santiago de Chile, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Desde México, nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre Romero hizo un diálogo con Enrique Tucel, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien lleva décadas en el estudio sobre China. En la entrevista aseguró que desde la perspectiva latinoamericana resulta importante dentro de las 2 sesiones analizar los procesos de modernización de China. Conozcamos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros acá desde la Ciudad de México, en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, en compañía del doctor Enrique Tucel, quien es el coordinador del Centro de Estudio China-México de la Facultad de Economía. Doctor, gracias por estar con nosotros acá en CGTN en español, y la pregunta con la que quiero abrir esto antes de entrar hacia las 2 sesiones de 2024 es si se cumplieron las metas trazadas para las 2 sesiones del año pasado, del 2023. Mira, a ver, sobre este primer aspecto, y de nuevo muchas gracias por su confianza y un gusto estar de nuevo con ustedes, ¿no? A ver, yo te diría temas que me parecen importantes para las 2 sesiones y particularmente desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Uno, yo te diría desde una perspectiva del corto plazo, más bien coyuntural. Bueno, pues la economía china sigue creciendo, creció al 5.2%, muy por encima de cualquier otra economía a nivel global. Estados Unidos creció al 3.1%, América Latina al 2%, países como México al 3.1%, ¿no? Es decir, China sigue haciendo un esfuerzo extraordinario de seguir convirtiéndose en la locomotora global en términos de importaciones, también de exportaciones. Segundo, yo te diría, China sigue siendo a nivel internacional un país con una enorme consistencia, ¿no? Consistencia en términos de políticas internas, domésticas, con retos específicos, ¿no?, como los tiene cualquier país, pero también coherente en términos a nivel internacional. Me parece que China está haciendo esfuerzos de responder a las demandas en África, en Asia, en América Latina, reforzando sus instituciones, el lema de la modernización, el lema de una mayor calidad, también en las relaciones institucionales, son todos temas relevantes. Y terminaría, es un país, yo te diría, muy relevante para darle estabilidad a las relaciones internacionales. En el 2024, América Latina y China y Estados Unidos realizarán un par de elecciones importantes, particularmente en Estados Unidos, también países como México, y esto ha generado debates, discusiones específicas. China, en ese sentido, presenta una enorme estabilidad con iniciativas del desarrollo, iniciativas de seguridad, iniciativas para mejorar temas del medio ambiente, y a diferencia de otros países como Estados Unidos, China es un socio confiable para terceros países. Y fíjese, doctor, que puede ser un poco redundante la pregunta, pero ¿qué tanto impactan las directrices o los cambios que se establezcan dentro de las 2 sesiones a América Latina, pero también qué tanto puede impactar o de qué manera a los Estados Unidos, si tomamos en cuenta además que estamos ya en una época electoral donde se definiría entre Joe Biden o Donald Trump nuevamente en la presidencia? Mi análisis me lleva a que en China tiene que existir una mayor conciencia de la profunda confrontación que se está gestando en Estados Unidos en contra de China,
¿no? Hay toda una discusión de nearshoring, ¿no? Muy de moda. Personalmente prefiero el concepto de security shoring, es decir, Estados Unidos en los últimos 2 años ha planteado claramente que todos los temas internacionales y particularmente vis-a-vis China se van a supeditar y subordinar al concepto de la seguridad nacional y los intereses estadounidenses en contra de China. Terceros países, México, América Latina, etcétera, está invitando, ¿no? En algunos casos chantajeando, a integrarse a esta estrategia e iniciativa security shoring, no friend shoring, no ally shoring, no, sino que en contra de China, ¿no? Entonces, eso genera retos para los países latinoamericanos importantes ante el principal punto de referencia cultural, militar, todavía económico, ¿no? Que es Estados Unidos, y ante una potencia emergente con una enorme presencia y creciente presencia que es la República Popular China, ¿no? Eso genera enormes retos, ¿no? Para las élites, universidades, centros de investigación, pero también para los gobiernos. Fíjese que eso me lleva a preguntarle de qué manera debe moverse tal vez estas 2 sesiones y que deja al mundo entero en una época tan convulsa donde hay un conflicto en Ucrania que ya lleva más de 2 años, donde tenemos un conflicto en Israel que ha dejado una cantidad de miles de muertos que tal vez nadie se imaginaba, donde no solamente es el tema bélico, digámoslo así, sino también el cambio climático, sequías extremas, pues el mundo no está bien, ¿no? ¿Qué tiene que hacer las 2 sesiones en este ámbito? Usualmente, y desde una perspectiva externa, las 2 sesiones usualmente no plantean un análisis o respuestas a regiones o incluso países específicos, ¿no? Usualmente hay temas relativamente generales en esta circulación dual, es decir, temas domésticos y temas internacionales que se retoman rápidamente en diferentes órganos institucionales del partido y del gobierno central, ¿no? Pero seguramente el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta y varias de las iniciativas propuestas por China y Xi Jinping en los últimos 2 o 3 años serán enfatizadas de diversa forma. Si la iniciativa de la Franja y la Ruta seguirá siendo, creo que será el caso, la institución paraguas de la cooperación internacional, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y múltiples otros ministerios deberán reflejar las propuestas de las 2 sesiones en términos puntuales, general a nivel global y específicamente para América Latina, por ejemplo, en el Foro CELAC China. Sus últimas consideraciones sobre estas 2 sesiones, doctor. Mira, será interesante. A mí me parece desde una perspectiva latinoamericana la enorme importancia de las instituciones, ¿no? El presidente Xi Jinping ha destacado en esta discusión sobre la modernización en China, pero también modernización de las instituciones y el requerimiento y la exigencia de una mayor calidad. América Latina a nivel regional cuenta con el Foro CELAC China y prácticamente todos los países de América Latina cuentan con instituciones bilaterales. Pero la relación con China en el siglo XXI, tan solo en el siglo XXI, en las más de 2 décadas, en fin, ha sido explosiva, ¿no? Entonces, en muchos casos, las instituciones que existen, que tienen 10, 15, 20 años, en algunos casos 50 años, como México, y más de 50 años, requieren de una autoevaluación sugerente, crítica, propositiva, que es, me parece, lo que está proponiendo por el momento el presidente Xi Jinping en el último año, en los últimos 2 años, para oxigenar, modernizar estas instituciones ante nuevos temas, ¿no? Que en la primera década del siglo XX no existían,
¿no? Entonces, me parece que esa parte institucional en el corto y mediano plazo será un tema de la mayor relevancia, que por cierto hemos venido destacando en el Sechimex desde hace mucho tiempo para el caso de México, para el caso de América Latina, cómo incorporamos nuevos aspectos muy dinámicos, tecnológicos, temas de medio ambiente, donde China tiene mucho que ofrecer, temas del empleo generado por China en América Latina y en México, son temas que por el momento, cuando se generaron estas instituciones hace más de 20 años, pues no eran temas relevantes, ¿no? Entonces yo tendría expectativas de que hubiera indicios o señales sobre esos temas que me parecen que desde una perspectiva latinoamericana son muy relevantes, ahora sí que para cachar estos temas en el corto plazo, ¿no? De otra forma, las instituciones pues se quedan con temas de hace 15, 20 años, en algunos casos crecientemente relevantes, y no integran los temas más dinámicos y significativos. Gracias por estar con nosotros acá para CGTN en español desde su oficina acá en México. Un placer y gracias por la confianza. Mientras tanto, en Perú, nuestro corresponsal Leoní Llanos entrevistó a Jorge Chávez Mazuelos de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Veamos qué nos ha comentado de los temas más relevantes de las sesiones de este año. Para hablar de este tema, hemos invitado hoy a Jorge Chávez Mazuelos. Él es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Ignacio de Loyola, además de ser experto en política china. Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación. Jorge, en 2023 las dos sesiones estuvieron signadas por la recuperación económica de China. Fue un punto vital que trataron ambos órganos y tras lo cual China adoptó una política de estímulo económico muy importante, dado que salían ya oficialmente de la pandemia del COVID-19. Pero ¿qué esperar de estas sesiones en 2024? Como dices, tras las dos sesiones, pues había una agenda de recuperación económica. Recordemos que las medidas para prevenir la expansión del COVID habían sido ciertamente estrictas para cautelar la salud de la población, y lo que se ha visto es un rebote de la economía china. O sea, se ha vuelto a una senda de crecimiento. Por supuesto que hay una serie de retos estructurales, pero es innegable que ha habido un crecimiento. Por supuesto, China es un país que ha tenido un crecimiento altísimo durante decenas de años, así que ya está entrando en una etapa distinta de estabilización, de un crecimiento más maduro que, por supuesto, crece a tasas distintas de las que podía crecer hace 30 o 20 años, pero innegablemente ha habido un rebote en materia de recuperación. ¿Cuáles, digamos, son los temas importantes de cara al futuro y de cara al próximo año? Detalles que se han conversado en una conferencia económica muy importante que tuvo lugar en diciembre del año pasado. Es una de las instancias preparatorias a las dos sesiones, y de lo que se espera ver también en el discurso del premier Li Qiang durante las dos sesiones en su, digamos, plan de trabajo. Pues, por supuesto que hay mucho que tiene que ver con el área económica, ¿no? Sobre el nuevo modelo de desarrollo de China, sobre un nuevo tipo de industrialización, sobre el desarrollo de energías renovables, sobre, por supuesto, un tema muy importante tiene que ver también con la estabilidad del sector financiero de China y la estabilidad también del sector inmobiliario, que es un área en la que tradicionalmente los chinos han invertido mucho y que presenta retos muy grandes, ¿no? Que va a haber también en términos de cambios de reglamentos en cuanto a tecnologías pioneras, como por ejemplo la inteligencia artificial. Va a haber una cumbre sobre la regulación de la inteligencia artificial en Corea en unos meses, y China pues va a presentar una serie de lineamientos sobre lo que debería ser la gobernanza de la tecnología de la inteligencia artificial, que es un área en la que China ostenta un liderazgo importante. Entonces yo creo que esos son puntos que sin duda son valiosos, y creo que vamos a ver algo de eso en las deliberaciones de marzo, ¿no? Por supuesto que el trabajo que se realiza durante las dos sesiones y sobre todo durante la sesión de la Asamblea Popular Nacional pues tiene insumos muy importantes del trabajo que hace el Partido Comunista Chino, que es el partido
gobernante de China durante todo el año. O sea, ellos evidentemente siguen las orientaciones, las directrices que el partido da durante su trabajo regular, y por supuesto también recogen el trabajo que hacen otras comisiones, pequeños grupos y las comisiones en el seno del partido, ¿no? Hay que decir que desde el inicio de la reforma y apertura en 1978, pues China enfrenta un proceso de crecimiento vertiginoso, pero que por supuesto tuvo consecuencias a nivel ambiental, y China, digamos, aprendió de esa experiencia y le quedó claro que tenía que haber un mecanismo, mejor dicho, un modelo de desarrollo que sea sostenible, y por ello China se ha desarrollado muchísimo en el campo de las energías renovables. China es el mayor productor mundial de energía solar y de energía eólica. Es uno de los mayores productores de baterías, por ejemplo, de litio, que son utilizadas por los vehículos eléctricos, y es uno de los mayores productores de vehículos eléctricos. O sea que en estas nuevas tecnologías que son fundamentales para una transición hacia un modelo económico carbono neutral, o sea, China aspira a poder llegar a la carbono neutralidad para el año 2020, pues esas tecnologías son absolutamente fundamentales, y en eso China puede tener un liderazgo en el campo tecnológico, pero por supuesto también en una agenda de cooperación para el desarrollo en el que se puedan apuntalar proyectos que ayuden a tener economías más sostenibles en otras partes del mundo, ¿no? En 2023 se cumplieron 10 años de la construcción de una comunidad de destino común a propuesta de China, una comunidad de destino común, en este caso entre China y América Latina. ¿Cómo evalúas los logros tras estos 10 años en nuestra región y cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ves el futuro de esta comunidad? O sea, creo que, claro, lo que China trata de dar es una orientación en materia de política exterior, más que, digamos, una iniciativa concreta que se operacionalice a través de ciertos proyectos, pues es una orientación, es una mirada de lo que debiera ser la política exterior china, entendiendo a China como una gran potencia, pero que es cercana a los países del sur global, a sus preocupaciones, que aboga por la redefinición de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, mediante un acercamiento hacia los países del sur global y de sus preocupaciones. O sea, China considera que existe una arquitectura del poder internacional que refleja una realidad de la posguerra que no es la realidad de la actualidad, que no refleja la nueva ecuación de poder de potencias como China, ¿no? Que, por ejemplo, en organismos internacionales multilaterales financieros, el poder de voto de potencias emergentes como China no se ve reflejado en la magnitud en que debería estar reflejado. Así que pues China, por supuesto, aboga por una redefinición de esas estructuras que guían la política internacional. Y yo creo que, o sea, eso tiene un correlato con lo que mencionas, ¿no? En los últimos años ha habido un desarrollo muy importante de las relaciones entre América Latina y China. Incluso hay un marco claro de interlocución política entre China y la región a través del foro China-CELAC. Entonces, eso ya hay un mecanismo concreto de interlocución política de la región con China, eso es fundamental. Ha habido también un aumento importante de la red diplomática de China. Se han establecido relaciones diplomáticas con países como República Dominicana, como Panamá, como Nicaragua, como el propio Honduras, y de seguro hay alguno que se me esté pasando. Se están desarrollando acuerdos comerciales como el de Ecuador, que se ha firmado, que se ha ratificado recientemente. China es el mayor socio comercial de la mayoría de países de Sudamérica y de más de 120 países del mundo. O sea, hay una profundización de las redes de interdependencia económica, y eso, por supuesto, tiene un correlato también en el nivel de las relaciones políticas. Así que sin duda ha habido un avance, y existen, por supuesto, la experiencia china puede ser valiosa para afrontar algunos de los problemas que tiene la región. La posibilidad también de invertir en infraestructura es sin duda algo atractivo. Lo que estamos viendo en el Perú, por ejemplo, con el puerto de Chancay, que es una inversión de más de 3.000 millones de dólares hecho por la empresa estatal COSCO, que espera inaugurar el puerto de Chancay, su primera etapa, durante la visita del presidente Xi Jinping en noviembre, en el marco de la cumbre de APEC. Así que, digamos, son muestras concretas de la profundización de esas relaciones. Bueno, amigos, así concluimos esta edición de Diálogo. En la próxima emisión
los llevaremos a conocer más temas relevantes de las dos sesiones de China desde la visión de los académicos expertos de los países latinoamericanos. Hasta la próxima.